Buenas noches, Nicolás. Aquí estamos. Humberto, buenas noches. ¿Me escuchan? Niro, buenas noches. Sí, sí, se lo escucha. Ok. Bueno, vamos a dar la clase con los que estén presentes. Los demás compañeros, veremos cómo hacemos con ellos para que no se queden retrasados o rezagados con la clase de hoy. Recuérdense que, bueno, hay personas que quieren aprovechar sus días festivos y a lo mejor tienen compromisos familiares, otro tipo de compromisos, pero bueno, yo de verdad que, oye, a veces se nos escapa de las manos poder atender de manera programada lo que tenemos estipulado, pero aquí se va la luz y no avisan, entonces, bueno, comprometen la integridad del trabajo que uno tiene que realizar. Pero bueno, no podemos estar tampoco forzando la situación. Acá tenemos 4 compañeros y ya sabemos la situación de los otros 3, pero vamos a empezar la clase. Vamos a ver hoy la curva de transición, los clotoides. Tenemos por una parte, fíjense, si un vehículo circula con una cierta velocidad, que esta es constante, y acciona el volante tanto a un lado como al otro, o sea, a la derecha o a la izquierda, de forma uniforme, este vehículo describirá una trayectoria cuya forma sería una curva, y esto es lo que se llama una clotoide. Ingeniero, ¿está Dígame. presentando alguna diapositiva tal vez? No, todavía no. Allá. Estoy hablando. ¿Está bien? Sí. Y fíjense, cuando vamos en el vehículo y giramos un poquitico la dirección, vemos como el vehículo no da un golpe, no se siente un cambio brusco en el movimiento, y eso que describe el vehículo es la clotoide. ¿Está bien? Bien sea a la derecha, bien sea a la izquierda. Por lo tanto, no se presentan fuerzas tan bruscas externas. Sí se presentan porque está en una curva, pero es muy mínima, no se percibe porque la transición es muy suave. Entonces, la clotoide es una curva plana del tipo espiral, también se denomina espiral de Cornu o simplemente espiral de transición. Esto tiene sus estudios en Estados Unidos en la década de 1930 y desde ahí se ha utilizado para reducir ciertas acciones que se producen en una carretera. Al pasar gradualmente de un radio infinito, que es la recta, a un radio finito, se presentan muchas ventajas, como son las condiciones de marcha regular, uniforme y segura, por lo que existe menos desgaste en los neumáticos, menos consumo de combustible, freno, pues no es necesario frenar antes de llegar a la... En los automóviles se puede experimentar condiciones de perspectiva regular, por lo que la visibilidad es mayor y hay una mejor adaptación a la topografía del terreno. En general, las clotoides es una espiral cuya curvatura va variando proporcionalmente con la longitud y comienza desde cero, que es el origen, es en el punto de unión entre la línea recta, al final de la línea recta y el inicio de la curva. Su forma le da propiedad de que un móvil
que la recorre a velocidad constante experimenta una variación uniforme de la fuerza céntrica. Y la parte de la clotoide a usarse es un segmento que no se permite apreciar la forma de la espiral. Esto ya lo vamos a ver en las diapositivas. Tenemos una fórmula de la clotoide que es muy sencilla y tiene que ver con la longitud de la curva multiplicada por el radio y da una constante elevada al cuadrado. Esa constante se denomina el parámetro de la curva y se denota con una letra K. Ya vamos a ver cómo esa clotoide, teniendo siempre el mismo parámetro, me va a permitir esa fórmula variar tanto la longitud como el radio. También todas las clotoides poseen la misma forma, pero tienen distinto tamaño. Y eso ocurre porque tiene una propiedad que se llama la homotesia. Y las clotoides son homotéticas con un valor K. Por eso que se han desarrollado tablas para las clotoides unitarias, a fin de obtener valores para otras clotoides por simple relación. Las clotoides de parámetros grandes aumentan lentamente. Por ejemplo, tenemos que la fórmula de la clotoide es la longitud por el radio igual a una constante al cuadrado. Si esa constante K es muy grande, hace que la clotoide aumente lentamente. Por lo tanto, su curvatura es apropiada para marchas muy rápidas porque tiene una curvatura muy grande esa clotoide. Sin embargo, cuando el parámetro es pequeño, la clotoide aumenta rápidamente su curvatura, tiene más curvatura. Recuérdense que la curvatura está relacionada con el inverso del radio y mientras más grande es el radio, menor es su curvatura. ¿Está bien? Entonces, para radio pequeño aumenta rápidamente su curvatura, son altas para velocidades reducidas y para suavizar sinuosidades del trazado. Ok, vamos a ver acá las diapositivas y empezamos con entonces las láminas como tal. Entonces, visto lo anterior, podemos acá dar ciertas explicaciones más visuales de lo que habíamos hablado anteriormente. Ya habíamos hablado anteriormente, entonces, que un vehículo me describe una curva de clotoides, ya que con un giro del volante suavemente va describiendo una curva muy abierta, no tan cerrada. Entonces, empezamos acá, a ver, desde el principio, curva de transición clotoide. Aquí vemos, en esta imagen, podemos ver un distribuidor en el cual se nos presentan cuatro curvas circulares. Si hiciésemos estas curvas circulares, pues tendríamos un grave problema en cuanto a sensación de volcamiento. Tendríamos una sensación de salirnos de la vialidad, tendríamos una sensación de descontrol. Sin embargo, vemos cómo en esta vialidad tenemos un trazo recto que está representado por la línea azul. Luego, con un mínimo giro del volante, el vehículo va a describir una curva muy amplia, una curvatura bastante amplia, que no me va a presentar ningún tipo de problema hasta entrar
al giro circular de este distribuidor y sale por otra clotoide para incorporarse en el sentido transversal en el cual venía circulando. Entonces, las curvas de transición, los primeros trazados de carretera encadenaban tramos rectos con tramos de trazos de arco de circunferencia. Eso lo podemos ver. Por ahí hay una imagen, no se la quise poner porque no venía al caso, porque era de un parque de diversión, pero tenemos que en una montaña rusa, las primeras montañas rusas, ellas tenían una curvatura circular, la cual se fue modificando por una clotoide, una curva circular, y después empalmaba de nuevo a una clotoide en donde no se sentía tanto el efecto de la fuerza centrífuga. Y entonces se redujeron esas sensaciones que seguramente causaba problemas a los usuarios de ese sistema. Entonces, fíjense cómo los primeros trazados eran tramos rectos con tramos curvos. Aquí también hay que tener en cuenta que los vehículos fueron modificados para que, además de tener esa bondad de las curvas, de no causar tanto efecto en los usuarios, se trata también de la modificación de las transmisiones. Porque si no se hacía eso, los vehículos, además de tener la fuerza centrífuga, tener los volcamientos, tener esas sensaciones, el vehículo se podría colear porque giraba una rueda más a la misma velocidad angular que las otras. O sea, ambas giraban a la misma velocidad. Eso se corrigió las curvaturas, las transiciones de las curvaturas, se corrigió el diferencial en los vehículos y por lo tanto se llegó a un estado de precisión donde los viajes no eran tan peligrosos. Recuérdense que donde hay mayor accidente es en las carreteras, más que en otros sistemas de transporte. Ok, las velocidades. En cuanto a las velocidades relativamente bajas, los trazados pueden ser correctos si se trata de velocidades. Esos trazados pueden ser correctos, rectos con curvas. Pero a velocidades altas, los vehículos sufren una sacudida peligrosa en la transición de curva a recta y de recta a curva. Por lo tanto, no era recomendado para las carreteras. Fíjense bien, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes van por una vialidad, esta vialidad está dividida en dos partes por la línea amarilla. Si ustedes van manejando y van a agarrar esta curva que se ven en la imagen, ¿hacia qué lado se colocarían? ¿Hacia el lado rojo o hacia el lado azul? Hacia el lado azul. Hacia el lado azul. ¿Qué pasa si yo tomo el lado rojo? Pues si tomo el lado rojo, voy a tener que girar mucho el volante para poder girar, ¿verdad que sí? Entonces, aquí tenemos una línea recta con una circunferencia. No se nota tan claro porque el dibujo está deformado, ¿sabes? Para ocupar toda la lámina. Pero yo lo hago, me imagino que ustedes también. Si usted agarra el lado azul, ¿usted sigue la trayectoria del lado azul o sigue la trayectoria del lado blanco?
Se sigue la trayectoria del lado blanco, o se tiende a Ajá, seguir esa trayectoria. sí. ¿Qué pasaría si usted toma el lado azul? ¿Qué pasaría si usted toma el lado azul? Que es porque lleva un vehículo al lado suyo. Tiene que continuar con el recorrido del lado azul. ¿Qué le pasaría si va a alta velocidad? ¿Qué le pasaría? Se puede ir saliendo por la aceleración centrífuga. Sí, se podría salir hacia el lado amarillo. Para ¿Verdad que evitar eso, sí? tocaría invadir vía al lado rojo. Ajá, entonces usted viene por el lado blanco, invade el lado rojo porque va a tener un desplazamiento hacia la línea amarilla y le da tiempo a que se desplace y no colisionar, ¿verdad que sí? Por lo tanto, usted toma la línea amarilla, azul, va girando, pero ¿qué pasa acá? Que no le va a ocurrir tanto desplazamiento porque usted está haciendo acá una trayectoria con transición de clotoide. ¿Está entendiendo? Acá tiene la transición de clotoide. Fíjese que aquí el tramo de la curva es pequeño, mientras que aquí paulatinamente se va enderezando hacia llegar a la línea recta. Y esta línea blanca es la manera correcta de uno tomar una curva. Tiene que colocarse del lado contrario a la curva, girar y bordear la curvatura interna y luego salir y eh, colocarse del lado extremo izquierdo. Y esa es lo que hacemos al conducir y son experiencias que uno observa en las carreras de vehículos de alta velocidad como la Fórmula 1. ¿Está bien? Y estos señores, estos pilotos recomiendan hacer eso y uno lo ve. Si usted ve una carrera de Fórmula 1, ustedes ven cómo vienen por el lado izquierdo, se invaden el lado derecho y vuelven a ocupar el lado izquierdo. Esa es la forma correcta. ¿Por qué? Porque aquí hay una curva de transición, una espiral. Nosotros vemos aquí esta curvatura y así es como se hacía antes, o hay casos en donde deben hacerse este tipo de trazado, ¿está bien? Pero este tipo de curvatura, si vamos por una zona donde hay bastante precipicio, bastante desniveles, oye, se nos pone un poquito el cuerpo malo porque no es fácil tomar esta curva. Si vamos con un vehículo pequeño, bueno, tampoco es tan difícil, pero si vamos con un vehículo de remolque, imagínense ustedes la complicación que se tiene si no somos tan expertos en la conducción. Acá vemos cómo este vehículo toma esta vialidad. Lógico, la puede tomar, pero la velocidad de circulación es bastante. eh, acá, fíjense la diferencia. Aquí lo que pasa es que no se observa bien. Esta la puse como que si fuese circular, y esta la puse como que si fuese con clotoides. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien, la variación instantánea de la fuerza centrífuga, que depende al cuadrado la velocidad lineal e inversamente proporcional al radio de la curvatura, se refiere al cambio repentino de la fuerza experimentada por un vehículo a pasar de un tramo recto a un tramo curvo o viceversa. Y ese cambio brusco de fuerza puede ocurrir cuando el vehículo transita de un radio de curvatura infinito, que es la línea recta, el tramo recto de la vialidad, a un radio de curvatura limitado o curvo o viceversa. Otro de los problemas que tenemos en la curvatura sería el peralte, que debe ser un
una pendiente que va desde el interior de la curva hacia el exterior, aumentando esa pendiente, pues. ¿Está bien? Y acá ocurren una serie de dificultades, ya que en la curva el bombeo desaparece y se presenta el perante. Y hay que hacer una transición de esta forma de pendientes a el bombeo, que son una pendiente hacia un lado y una pendiente hacia el otro lado. Ok. A velocidades altas, esta variación instantánea puede causar sacudidas peligrosas y potencialmente pone en peligro la estabilidad del vehículo. Para mitigar ese problema, se utilizan curvas de transición que suavizan la variación de la fuerza centrífuga, permitiendo una transición más segura y cómoda para los conductores y pasajeros, ya que sin transición de un radio de curvatura infinita recta a un radio limitado o curva o viceversa, naturalmente, cuanto más cerrada sea la curva, mayor es la transición de las fuerzas centrífugas. Y debemos evitar eso, y lo evitamos haciendo un cambio paulatino de ese radio infinito que es la recta hacia una curva que va variando poco a poco. La transición de la fuerza centrífuga se refiere al cambio suave de la fuerza centrífuga experimentada por un vehículo al pasar de un tramo recto o un tramo curvo o viceversa, en una carretera o vía férrea. Bueno, esta transición es importante para evitar sacudidas peligrosas, brindar una experiencia de conducción más segura, especialmente a altas velocidades. Se logra mediante la introducción de curvas de transición entre los tramos rectos y curvas. Permite que la fuerza centrífuga aumente o disminuya de manera gradual en lugar de producir cambios abruptos, minimizando así la incomodidad, el riesgo para los conductores y pasajeros. Fíjense bien, si nosotros venimos por un tramo recto, y vamos a cambiar de dirección hacia la derecha en 90 grados, pues vamos a tener una curva de transición, luego vamos a tener una curva circular, luego salimos a una curva de transición y entramos de manera imperceptible el cambio brusco de fuerza centrífuga que se produce en el vehículo. Y esto es una representación esquemática o gráfica de lo que es una curva que más adelante se verá cada uno de sus componentes. También deben realizarse transición en los trazados verticales, así para enlazar un tramo ascendente o descendente con uno horizontal o en general con uno con pendiente diferente. Debe diseñarse una transición con el fin de evitar aceleraciones verticales bruscas. Acá podemos ver curvas verticales simétricas y curvas verticales asimétricas. Vamos a ver, tenemos acá curva simétrica donde la longitud al PIB desde la entrada hasta la salida son de las mismas longitudes. Acá tenemos, por ejemplo, en una subida para luego iniciar la bajada. Acá tenemos lo contrario, esta es una curva cóncava y la de la derecha es una curva convexa.
Una es simétrica, verticales, y la otra es simétrica, vertical. Solamente que una es bajando para luego subir y otra es subiendo para luego bajar. Ahora tenemos, acá solamente podemos ver el punto donde se intersectan las dos pendientes, podemos ver los puntos de entrada y de salida y podemos ver la longitud de la cuerda de esta curvatura. De la cuerda no, tenemos, no es de la cuerda, es desde donde inicia el punto de entrada hasta donde inicia el punto de salida. Luego tenemos las curvas asimétricas. ¿Cuál es la diferencia de una curva asimétrica de una curva simétrica? Bueno, que las longitudes desde el punto de salida al PIB y el punto de entrada al PIB no son las mismas. Aquí se ve claramente que no son los mismos, por lo tanto, estas longitudes L1 y L2 no es la misma para conformar la longitud total de la alineación. Al igual que arriba, tenemos una curva, puede ser una curva, estas son curvas parabólicas. Estas también pueden ser curvas parabólicas simétricas y estas son curvas parabólicas asimétricas, que se unen en un punto determinado para hacer la transición. Geometría de las curvas de transición. En un trazado donde solo se emplean rectas y círculos, la curvatura pasa bruscamente desde cero en la tangente hasta un valor infinito y constante en la curva. ¿Está bien? O sea, tenemos una línea recta que tiene cero curvatura y empieza a cambiar bruscamente hacia un valor infinito, pues. Esta discontinuidad de la curva en el punto de unión de los alineamientos rectos con las curvas circulares no puede aceptarse en un trazado racional, pues además de ser incómoda para el conductor, puede causar accidentes debido a fuerzas centrífugas. Por otra parte, para alcanzar la curva circular, el peralte requerido a todo lo largo de ella debe pasarse del bombeo y alineamiento recto a dicho peralte. De estas consideraciones surge la necesidad de emplear un alineamiento de transición entre los alineamientos rectos y curvos de una carretera, a través del cual la curvatura pase gradualmente desde cero hasta el valor finito de la curva circular, a la vez que la inclinación transversal de la calzada pase también paulatinamente desde el bombeo hasta el peralte. O sea que hay que tomar muchas consideraciones. En carreteras modernas, la transición es un elemento de tanta importancia como el círculo y la recta. Su uso se hace obligatorio para evitar o aminorar las deformaciones ópticas de los bordes de las vías, a la vez que la necesidad de adaptar el trazado a la configuración del terreno y al comportamiento usual de la mayoría de los conductores induce su empleo. Diversos procedimientos se han utilizado para efectuar la transición de la curvatura entre estos alineamientos rectos y circulares. Así que el enlace de dos alineamientos rectos se puede realizar mediante el uso del arco de círculo de radio R precedido y seguido de un círculo de radio 2R o una curva de transición de radio variable. O también utilizando las curvas de transición sin arcos de círculos intermedios. Tenemos acá tres posibilidades de realizar esa transición de manera correcta. Una
un radio de 2R, otro una curva de transición de radio variable, o otra una curva de transición sin usar arcos de círculo intermedio. Cualquiera que sea el procedimiento que se seleccione para realizar la transición, esta debe satisfacer los requerimientos exigidos por la dinámica del movimiento, la maniobrabilidad del vehículo y el confort del conductor y la geometría del trazado. Tenemos por consiguiente que a la entrada de una curva circular, esto se logra cumpliendo las siguientes funciones: regulando entre sus mínimos y sus máximos el cambio de solicitaciones transversales a quien es sometido el vehículo al entrar al alineamiento curvo. Esto que tiene que ver con las peraltes de la vialidad. También regulando la variación del ángulo de deflexión de las ruedas delanteras del vehículo desde 0 hasta su máximo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al girar el vehículo, tenemos que tener un cambio de dirección que sea paulatina, que no sea tan brusca. Y también regulando la transición del peralte desde el bombeo de la calzada en la tangente a su máximo valor en la curva circular. Ahora tenemos la clotoide como la curva de transición. Numerosas curvas satisfacen los requerimientos de regulación citados a través de una variación uniforme de la curvatura. Para ello, la curvatura debe ser proporcional a algún elemento de la curva de transición. Entre las curvas de transición más frecuentes empleadas se pueden citar las siguientes: la espiral de Cornu, bien conocida como clotoide; el óvalo; la lemniscata de Bernoulli y la parábola cúbica. De todas estas, la más ampliamente utilizada en carretera es la clotoide. Su forma se ajusta a la trayectoria recorrida por un vehículo que viaja a velocidad constante y cuyo volante es accionado en forma uniforme. Ya lo habíamos dicho al inicio de esta clase, que esa curva es la que describe el vehículo al girar de manera uniforme el volante que guía la dirección del vehículo tanto a un lado derecho como a un lado izquierdo. Mucha ventaja ofrece el uso de la clotoide como curva de transición. Entre ellas tenemos que la clotoide es una espiral, es decir, una curva cuya curvatura varía proporcionalmente con la longitud de su desarrollo, siendo 0 al comienzo de la misma. En razón de esta característica, posee la propiedad de que un móvil que la recorra a velocidad constante experimenta una variación uniforme de la aceleración centrífuga. La parte de la clotoide que se emplea en un trazado no es toda, sino es un segmento de la espiral cuya forma, por consiguiente, no es apreciable, es casi imperceptible, porque es un trazado muy suave, muy suave. Sin embargo, a pesar de que no se percibe y que no se siente en el vehículo, está proporcionando un giro hacia el cambio de dirección de este móvil. Aquí podemos ver lo que es la forma de la clotoide o la espiral de Carnot, como lo llaman. Ella poco a poco va disminuyendo y la parte que se toma de la clotoide es la parte inicial. Esta parte que está acá, que está representada en esta otra figura, en esta línea,
Y fíjense que es casi imperceptible, es casi una línea, pero ya desde el punto de inicio, ya esa curva empieza a deformarse. ¿Por qué? Porque es una espiral. Aquí la volvemos a ver, tenemos la línea base, tenemos la clotoide, y en este preciso punto de enlace tenemos la culminación de la clotoide, que tiene un radio que va variando, a medida que la longitud crece, y en ese punto hay un punto de tangencia que no pierde continuidad, y es donde se puede realizar o bien otra clotoide o bien una curva simple circular para lograr tener el encuentro con la otra alineación. Entonces podemos observar en estos dos dibujos la forma, figura de una clotoide y su aplicación en los alineamientos de la vialidad. La fórmula de la clotoide. Pues la fórmula de la clotoide es sencilla. Para cada uno de sus puntos vamos a tener el producto del radio de la curvatura por su longitud desde el origen de ese punto. Y es igual, esa multiplicación del radio por la longitud va a ser igual a una constante que es el parámetro elevado al cuadrado. Por lo tanto, cada clotoide va a tener ese valor constante elevado al cuadrado. Puede ser 8. Si yo tengo una clotoide que tiene un valor 8 elevado al cuadrado, me va a dar 64. Entonces yo tengo que tener una variación de la longitud con respecto al radio, cuya multiplicación va a ser igual a 64. Así que, por ejemplo, para distintos puntos de una clotoide cuyo K es igual a 8, se tendrá lo siguiente. Fíjense bien. Tengo que la fórmula es la longitud por el radio. Es igual a una constante elevado al cuadrado. Pues para distintos valores de K, que ya lo vamos a ver en otra imagen, en este caso se tomó como el K un número 8, quiere decir que esta curvatura es más amplia, tiene menor radio, fíjense, tiene menor radio, más longitud, da 64, porque tiene de radio 2, longitud 32, si usted multiplica 32 por 2, me da 64. Vamos a tener acá nosotros vamos a tener un valor constante que depende de la longitud y del radio. Entonces tenemos acá otro valor del radio, 4 y 16. 4 y 16 me sigue dando 64 para radio 8 y longitud 8 tenemos 64, y para radio 16 la longitud va a ser 1. Y se mantiene. Entonces, dependiendo del radio, como ya lo habíamos dicho al comienzo, podemos tener más velocidad en la curva o menos velocidad en la curva. Y va a depender del radio. Es decir, que aunque el radio y la longitud en los distintos puntos de la clotoide tienen diferente valor, están ligados entre sí, de modo que su producto es un valor constante, pudiéndose calcular fácilmente uno de ellos cuando se conoce el otro. Si yo tengo un parámetro de 8 y tengo un radio de 5,
pues yo puedo hallar la longitud de esa curva porque tengo un valor y por lo tanto puedo determinar el otro valor. La magnitud K se llama parámetro de la curva. Es siempre constante para una misma clotoide. Todas las clotoides tienen la misma forma, pero difieren entre sí por su tamaño. Esto quiere decir que todas las clotoides son la fórmula de la clotoide es sencilla con K como relación de homotecia. A ver si me aparece ahora aquí. Aquí está. Acá está. Yo tengo una clotoide que tiene diferentes valores de parámetros. Mientras más grande sea el valor de la clotoide, mientras más grande sea el valor de la clotoide, pues yo voy a tener un radio y voy a tener una longitud. Si acá la longitud es grande, si acá tengo una longitud grande, voy a tener un radio mínimo, por lo tanto voy a tener más velocidad en esta curva. Si tengo un valor de radio máximo, voy a tener una longitud mínima, por lo tanto la velocidad es mínima. ¿Está bien? Y fíjense cómo siendo la misma curva, posee diferentes tamaños. Estas curvas, si las ampliamos de manera con el módulo de Poisson, por decir algo en resistencia de materiales, nosotros vemos que se amplía proporcionalmente, Tenemos diferentes valores que nos permiten ajustar esta curva a las necesidades que tenemos. Me había saltado esta lámina. El término homotética proviene del ámbito de la geometría y se refiere a una transformación geométrica que conserva las relaciones de proporción entre los elementos de una figura. En otras palabras, una transformación homotética como la que tiene la clotoide es una ampliación o reducción uniforme de una figura geométrica manteniendo siempre la misma forma y proporción. Entonces, tenemos que las clotoides de parámetros grandes aumenta lentamente su curvatura y por lo tanto son aptas para la marcha de los vehículos rápidos, la marcha rápida. O sea, tenemos acá, si las clotoides de parámetro grande, ¿qué pasa? Si es de parámetro grande, se nos presenta la siguiente curva y por lo tanto, podemos tener mayores velocidades en este tipo de curvas. Pero si la clotoide es de parámetros pequeños, aumenta rápidamente su curvatura, como lo vemos acá. Recuérdense que la curvatura, mientras más pequeño el radio, mayor curvatura tiene. Entonces, esta con un radio más grande tiene menor curvatura, con un radio más pequeño tiene mayor curvatura. Entonces, en los parámetros pequeños que aumentan rápidamente su curvatura, esta tiene radio pequeño, mayor curvatura, que aumentan. Entonces se usan velocidades de marcha reducidas y es lógico para suavizar la sinuosidad del trazado. Al contrario de que si tiene un parámetro grande, pues aumenta lentamente su curvatura y podemos tener marchas rápidas. En virtud de la propiedad que tienen las clotoides de incrementar constantemente su curvatura a medida que se desarrolla, resultan las siguientes posibilidades para el uso de estas curvas en un trazado de carretera.
fíjense bien que aquí en este gráfico tenemos para una curva clotoide de un parámetro establecido, su curvatura va, si va aumentando, va disminuyendo la curvatura. A medida que va avanzando, va disminuyendo su curvatura o aumentando su curvatura, y en base a eso podemos nosotros determinar las velocidades. Entonces, como curva de transición, en una recta y un ángulo de círculo, la clotoide facilita la transición entre la curva de la recta y la curvatura del círculo. Como curva S revertida, formada por dos clotoides de sentido contrario, sin rectas intermedias. Ya lo vamos a ver en la gráfica. También tenemos como curva de transición entre dos arcos de círculo de un mismo sentido. Y como curvatura de transición total en problemas de intersecciones, de carreteras, distribuidores y etc. Ingeniero, eh, Dígame. solo una observación, es para no confundirnos. Lo que pasa es que el K no es la curvatura. No, el O K sea, no es la curvatura. sí, No, el porque, o K sea, no es la... porque No, la el K no... curvatura es solo la inversa del radio, ¿no? No, Entonces, la curva... el K lo que es solo el parámetro de la espiral. Y por eso Sí, es es que un cuando parámetro. tenemos un K pequeño, no es que tenemos un radio grande, tenemos un No, radio pequeño no, igual. no. Tenemos un radio pequeño igual que va variando. Claro, ¿Sabes? de Sí, hecho, a medida. cuando el radio es igual que el K, es una curva, sería una curva paramétrica, una espiral paramétrica. Exacto. Pero la Exactamente. curvatura solo es la inversa del radio, sería Exacto. diferente al K. Eso lo he dicho, que la Sí, curvatura es la inversa del radio. sí, Mientras más grande es el radio, menor es la curvatura. no, Cuando el radio es sí, muy eso sí, mayor, cuando el radio es muy grande, casi disminuye la no tiene curvatura. curvatura. Por ejemplo, la Sí. Tierra. La Tierra no tiene curvatura, porque Sí, tiene... pero o sea, lo único que quería decir es que el K no es la curvatura, es el No, parámetro de la no. espiral. Es un parámetro que la hace más grande o más pequeña. Fíjense, la K es un parámetro y ese parámetro tiene que ver con la homotética que lo hace o más grande. Fíjense, tiene K1. Si usted le coloca a ese parámetro K3 igual a 3, pues la curva va creciendo, la hace más grande, ¿está entendiendo? Y lo hace de manera uniforme. Ese valor elevado al cuadrado va a ser el resultado de multiplicar un radio que va variando, al cual le va a colocar un valor de la longitud que tiene que ser igual a K al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si aquí no tiene, fíjense que este radio al inicio es más grande que este radio acá. Por lo tanto, aquí la curvatura va siendo mayor y aquí la curvatura es menor. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Porque aquí tiene un radio muy grande y no tiene casi curvatura. Aquí tiene un radio más pequeño y tiene mucha curvatura hasta que haga lo siguiente, fíjese. Aquí, ¿está entendiendo? El radio que hay en este tramo de curvatura es más pequeño que el radio que hay en este tramo. Por lo tanto, aquí hay mucha curvatura y aquí casi es lineal. ¿Está claro eso? Y fíjese que aquí lo dice, ¿no? Se sigue manteniendo el valor de K al cuadrado, pero lo que va variando es o L o el radio. Y a medida que va variando el radio, por ejemplo, en este caso, el radio, el inverso, tiene mucha curvatura. Este tramo tiene mucha curvatura, este tramo va reduciendo la curvatura, porque al hacerse mayor el radio, disminuye la curvatura. Ok,
Entonces, fíjense bien, aquí los distintos usos de la clotoide en un trazado de carretera tenemos lo siguiente. Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos una curva circular con una curva de enlace. ¿Dónde tenemos la curva circular? La curva circular la tenemos acá y la curva de enlace la tenemos por acá. ¿Bien? Circular con curva de enlace. Acá tenemos una curva de inflexión, ¿está bien? Porque aquí cambia. El punto de inflexión es este que está aquí, acá, donde dice la mitad, porque cambia la concavidad o cambia de dirección. Acá no, aquí no hay punto de inflexión porque aquí sigue en una misma dirección. Acá no. Aquí va hacia la izquierda, aquí viene de la izquierda pasa a la derecha o de la derecha pasa a la izquierda. Tiene un punto de inflexión. Entonces, esta se denomina curva S y es una curva S realizada con dos clotoides. Esta clotoide termina acá en una Esa espiral. curva, ingeniero, es la que le decía el otro día que yo la utilizaría en vez de la contracurva circular, porque Sí, ahí en las espirales me garantiza que se va a transicionar todo el peralte de la una curva y se va a transicionar todo el peralte de la otra curva. No voy a tener problemas en la transición de sí, los peraltes. sí, así es. Así ya lo habíamos hablado y eso está, ¿cómo es que? Está eh, hablado, pues. Sí, y esta es una de las curvas bastante cómodas, pues, para realizar eso que usted dice. Acá tenemos una curva de inflexión que es la misma, pues, no pase la lámina. Y tenemos otras curvas, como ya las habíamos hablado, que son los ovoides, ¿está bien? Los ovoides, y tenemos los ovoides dobles, ¿está bien? Tenemos los ovoides dobles que nos permiten cambiar de dirección como una curva revertida. Claro, aquí la tenemos. Entonces aquí tenemos también, fíjense bien, esta es una alineación que cambia el sentido en un ángulo de deflexión, pero tenemos la alineación recta, la curva de transición, una curva que podría ser simétrica, circular, o una curva simple, pues es una curva simple, circular, y luego tenemos otra clotoide para de manera bastante suave, intersectando en la alineación. Fíjense que a pesar de que esta es una curva circular, tiene un radio muy grande. Tiene un radio muy grande. Si tiene un radio muy grande, pues la curvatura es mínima. Y si la curvatura es mínima o tiende a ser infinito, la fuerza de centrífuga no son tan bruscas como como podría ser en un cambio de una curvatura continua. Si usted entra acá con una curva circular, la curva va a ser más abierta, acá va a tener más longitud y se va a sentir, seguro que se va a sentir ese, ese, ese giro, esa fuerza en el volante sobre el giro de la curva. Acá no, acá usted casi no percibe el giro del vehículo, podría sentirlo un poco en esta curva circular y luego en esta, el mismo carro, él poco a poco va adaptándose al alineamiento de la carga. Aquí también vemos la misma curva circular, tenemos a ver, una curva S, perdón, pero esta curva S tiene una curva circular, en este punto cambia, viene la clotoide, cambia este punto, es un parámetro, y se cambia a una curva circular, al igual
que el lado simétrico tiene una clotoide y una curva circular. Fíjense este caso. En este caso tenemos una recta, una clotoide, un círculo, una clotoide y una recta. Esto minimiza todos los efectos que podría causar incomodidades al conductor. Acá también tenemos una clotoide con elementos de trazado. Tenemos clotoides, podemos tener clotoides, curvas circulares, clotoides y rectas. Esta puede ser una clotoide asimétrica, esta puede ser un trozo de una clotoide y esta puede ser una curva circular. Aunque aquí se ven radios iguales, constantes, que podrían ser curvas circulares. Acá también vemos la curva S, que tiene una clotoide, un tramo de la clotoide, y empalma en una curva circular. Acá tenemos clotoide en el enlace de una curva compuesta. Fíjense cómo vemos nosotros acá, vemos un círculo, vemos otro círculo y tenemos una clotoide, un círculo, una clotoide y otro círculo. Para un distribuidor, acá, si ustedes observan bien acá, si hacemos esta curva simétrica en este punto, si hacemos esta curva simétrica en este punto, nosotros podríamos hacer este paso así, podríamos venir acá y hacer así y volver a pasar para acá. Esto es lo que hacen si hiciéramos la simetría en este punto, ya lo estaba viendo de otro lado, pero si lo hacemos aquí en este punto acá, si nosotros continuamos haciendo la clotoide aquí y continuamos para acá, esto es lo que hacen ahorita en las montañas rusas, que la montaña rusa viene, da un giro arriba, pero ¿cómo? ¿Cómo lo da? Lo da en un pequeño tramo de círculo aquí arriba y vuelve a bajar con una clotoide, baja con una clotoide, con un círculo y baja con otra clotoide. Y eso es lo que hay ahorita en las montañas rusas. En las montañas rusas de antes no. Las montañas rusas de antes venía aquí, entraba en este círculo y bajaba acá. Me imagino que ahí varias clavículas tendrían que salir dislocadas al terminar el viaje. Pero con la curva, con el uso de la curva en 1930 de la clotoide, todo eso inconvenientes se han ido resolviendo. Por lo tanto, la clotoide no sirve solamente para las vialidades, sino para todos aquellos sistemas que utilicen curvaturas en donde se mueven móviles que transportan personas y mercancías y todas esas. Miro, Dígame. el propósito de la curva circular de mayor radio es para ganar, digamos, para ganar curvatura. Me imagino, no se me ocurre para qué más podría Sí, ser porque podría salir con una sola clotoide desde el inicio hasta el círculo pequeño, pero me sí, para imagino que ganar curvatura. Sí, solo para ganar curvatura, ¿no? sí, porque si sigue con la clotoide, van a encontrarse con el problema que aumenta la curvatura, ¿sabes? Sí, O más bien sería muy extensa o sea, ocuparía sí, mucho espacio, me refiero. ocuparía mucho espacio, exactamente. Ocuparía mucho espacio y hay que hacer esas combinaciones. Ahora, la secuencia del ovoide también me llamaba la atención, no le caché muy bien cómo iba. Era clotoide, círculo,
clotoide, recta, y se repetía clotoide, El círculo. ovoide, el ovoide, Sí, ¿cuál es la el, o- secuencia ahí? el ovoide acá, fíjese, el ovoide son dos ovoides, el A ver, ovoide, sería clotoide, círculo, clotoide, clotoide, círculo y sí, clotoide. Esa sería la sí, secuencia, ¿no? así es la secuencia, Y eso sería exactamente. como, eso le veo útil para no ser una pista de carreras, ¿no? Claro, Porque aplicarlo ocupa mucho espacio, aplicarlo en un lugar montañoso, por ejemplo. sí, así es. Sí, así es. El ovoide sabe que el ovoide es es una figura que se forma el ovoide se forma con, a ver, un ovoide normal se utiliza con una elipse se usa la mitad de la elipse y otra parte circular abajo. ¿Está bien? Ya, Sí, claro, ahí estarían las pero dos circulares. sí, sí, una parte circular y otra parte elíptica arriba. Pero ese es un Ok, tipo de ovoide, ¿no? Ese es un ovoide como un huevo que tiene una parte circular abajo y una parte elíptica arriba. Pero claro, es también, que es un cambio de 180 grados, o sea, del rumbo cambia de exacto, 180 grados, pero en una longitud bastante amplia. Por eso digo, bastante probablemente amplio. ese tipo de curvatura sirva para una pista de carreras o algo así, ¿no? Sí, Pero sí, me interesaba saber cuál era la distribución de las elipses ahí. sí. Fíjese que la elipse, ¿cómo se hace una elipse? Una elipse se hace con dos radios que son las curvas que van en los ejes menores arriba, en el eje menor arriba tienen una curvatura y una curvatura inferior del eje menor y luego en los ejes mayores tienen dos círculos que empalman con esas dos curvaturas. O sea que una elipse se hace con tramos circulares. ¿Está bien? Sí, pero sin embargo, estos ovoides, me imagino que se hacen con círculos y clotoides, ¿sabes? Círculo y clotoide y círculo. Círculo, clotoide, círculo. Fíjese aquí, tenemos círculo, clotoide, No, más bien al círculo, revés, parece o que al va revés. ¿Está bien? O clotoide, círculo, círculo, clotoide, círculo, clotoide. clotoide, clotoide, círculo y clotoide, ¿verdad? Algo Exacto. así. En la mitad Exacto. dirían dos clotoides, porque si fuera al revés, la transición sería demasiado complicada. Demasiado complicada, exactamente. Claro. Así es, así es. Sí, De todas eso está maneras, bueno. sí, ¿cómo es que? Lo que pasa es que, oye, no es fácil, ¿sabes? Porque tiene muchos componentes. Ya lo vamos a ver ahorita en una gráfica que, que tiene bastantes componentes. Entonces, determinar el punto, yo lo he tratado de hacer así empíricamente y no es fácil, porque ¿sabes? No puedes hacer, a ver si lo puedo hacer aquí, que me va a salir feo. Usted no puede venir con un círculo, usted puede hacer un círculo acá y la continuidad, usted tiene aquí una continuidad, pero usted no puede hacer esto, venir así y después hacer así. ¿Está bien? Un quiebre así. Entonces, este punto de intersección, eso es difícil de lograr si usted no usa los componentes adecuados para para este trazado, pues. Entonces, oye, esto tiene que quedar donde el punto no se distinga, no haya quiebre, donde tiene que haber la misma tangente tanto para una curva como para la otra. ¿Entiende? Aquí tiene que haber una, un radio donde se intersectan y esa tangente tiene que ser tanto igual para esta curva como para esta curva. Eso es bastante delicado, pues. Sí, Claro, ahí porque se incluso le está siente. dando las relaciones Sí, de aquí radios da que las debería relaciones. cumplirse. Exacto, aquí da las relaciones. Fíjese que el radio tiene que ser mayor o igual a Ese A1 y A2, ¿qué significa? ese A1 y A2 deben ser los puntos donde se intersectan las No, curvas. debería ser una distancia, porque dice que es menor a radio. O una distancia, sí, o una distancia. Sí. De todas maneras, después lo vemos cuáles son todos estos Porque este componentes. tipo de cosas son interesantes cuando uno diseña y uno, sobre todo cuando uno sale recién de la U y está, solo había aprendido a hacer circulares y una que otra elipse, pero este tipo de, digamos, de conexiones entre circulares y elipses
son buenas porque sirven para poder, digamos, cuando uno tiene topografías complicadas, tratar de encontrar o sea, tiene un mayor abanico de soluciones, ¿no? De opciones Sí, para poder aplicar. así es. Yo quería ponerle varias, lo que pasa es que, bueno, el tiempo es corto pero hay, oye, déjenme pasarle las bibliografías que tengo para que puedan ver todo ese tipo de interconexiones, de ese tipo de transiciones, ¿sabes? Porque hay muchísimas, muchísimas. De verdad Sí, que algunas vi que sacó del libro de este John, ¿cómo es John? John, sí, sí, no me sí, sí acuerdo. tengo ese libro, de donde Tiene sacó ese algunas libro, de estas sí. de aquí, pero hay Oye, otras que no pero, sé de dónde sacó, y sí, sí ok, me... de eso se los puedo Por pasar, se ejemplo, los puedo estas pasar. de aquí no están en ese libro, y tampoco No, en James Carson, pero sí, debe haber en alguna parte. sí, se los paso, se los paso, se los paso. Lo que pasa es que, oye, de verdad que mucha información, averiguo mucha información, a veces digo, oye, ¿qué les pongo para no enredarlo? Porque yo sé que a veces mucha información también aturde, ¿sabes? Pero bueno, trato de ponerle No, no, más bien es interesante saber este tipo de cosas porque sirven en la sí, práctica. sí. Bueno, este, fíjense bien, aquí les tengo una, esta es otra de la que le había puesto allí aquí, a ver, no me acuerdo, esta es otra, pues, la alineación recta, la clotoide, la curva, la clotoide y la alineación recta, ajá, esta, a ver, aquí la curva aquí esta Ahí nos es. quedamos, sí, ahí nos Ahí nos quedamos. quedamos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ahí en algún caso tenemos una recta, una clotoide, otra clotoide sin usar círculos, sin usar líneas, curvas circulares, ¿está bien? Solamente que usamos clotoide. Esta es una curva simétrica, ¿está bien? Elaborada con clotoide. Acá tenemos también una recta, fíjese que se conforma con una recta, una clotoide y un círculo. Acá nosotros, si Son dos vamos, clotoides ahí, ingeniero, si se fija. sí, dos clotoides compuestas. Sí, aquí está clotoide uno y clotoide 2. ¿Está bien? Sí. Fíjense que siempre inicia desde cero. Ella siempre inicia desde cero y hace su giro. Y aquí también hace su giro. Claro, Son, ese son dos. también le Sí, veo diga. para ganar curvatura. O sea, claro, Sí, la anterior gana más curvatura porque tiene una circular en medio, pero esa también le gana exacto. bastante curvatura. Sí, así es. Así es. Entonces, fíjense bien, las ecuaciones de la clotoide ya la habíamos visto anteriormente. Ajá, y entonces aquí, por definición, la clotoide es una curva tal que los radios de la curvatura en cualquier de sus puntos están en razón inversa a los desarrollos de sus respectivos arcos. En consecuencia, llamando la longitud del arco y R al radio de curvatura en el extremo del arco, la ley de curvatura de la glotoide queda expresada como esta. Fíjense que si usted me va a determinar la longitud, ¿a qué va a ser igual la longitud? Va a ser a la inversa de la radio multiplicada por el parámetro, ¿está bien? Por el parámetro que tiene. Entonces, cuando tenga el, el radio que sea menor, fíjese, si aquí yo tengo 64 y yo dos, tengo aquí 2, pues mi valor de L va a ser 32, ¿verdad? Entonces, si el radio es menor, va a tener mayor curvatura, porque el radio es menor y va a tener una longitud muy grande. Mientras que si la radio es mayor, tengo menor curvatura, la longitud es pequeña. ¿Está bien? Entonces, si el radio es muy grande, voy a tener una longitud pequeña, pero voy a poder tener mayor velocidad en esa curva.
¿Está bien? Entonces, siendo K, como ya se ha dicho, un parámetro que permite obtener por su variación todas las variedades de clotoides, acá tenemos cómo va la clotoide variando, tiene sus componentes, va a tener su ángulo, voy a tener un diferencial de ese ángulo, un diferencial de la longitud y el radio, por lo tanto, dl va a ser igual a d θ sobre r, y ahí se empiezan a determinar varias fórmulas. Aquí se dice que L es igual a R es igual a K. Fíjense, para deducir el valor del parámetro basta hacer R igual a 1 y entonces se obtiene esto que está acá, que R es igual a L es igual a K. Es decir, que el parámetro de la clotoide es igual a su radio de Esa es curvatura una clotoide paramétrica. En ese paramétrica. caso, el ángulo principal de deflexión de la clotoide sería de 0,5 radianes. Sí, Es ya lo una vamos, constante. es una constante. Entonces, fíjense que, es decir, que el parámetro de la clotoide es igual a su radio de curvatura en un punto característico o punto paramétrico, en una curva paramétrica, para el cual el radio de curvatura y el desarrollo del ángulo desde el origen hasta él son iguales entre sí. También es posible calcular el parámetro cuando se conoce la longitud del arco y el ángulo que forma, el ángulo θ que forma entre sí las tangentes en los extremos de dicho arco. Fíjense, considerando la figura anterior, que es esta que está acá, un elemento diferencial es este que está acá. ¿Cómo sería? Que d θ es igual a dl entre r. ¿Está bien? Aquí está. D θ es igual a dl entre r. Y sustituyendo e integrando, recuérdense que r es l por es 2k al cuadrado entre L, y entonces queda L, K al cuadrado, y derivando aquí, perdón, sustituyendo R, que va a ser L, K al cuadrado entre L, sustituyendo e integrando, nos va a quedar que K va a ser igual a la longitud dividido entre la raíz cuadrada de 2 por el ángulo. Expresando el ángulo, entonces, en radianes, una clotoide tiene en cada punto un ángulo θ, lo que pasa es que aquí cuando le cambio la letra me lo convierte, distinto, el cual crece al aumentar la longitud de la curva, según esta ecuación. Si aumento la longitud de la curva, como estos son constantes, aumenta θ. Y acá tenemos en un punto paramétrico, corresponde siempre un ángulo θ en las tangentes que va a ser igual a 28,3852. Aquí, en este punto paramétrico, el ángulo θ que forma desde el inicio de la curva clotoide hasta el punto paramétrico, ese ángulo siempre va a ser 28,3852. En cuanto a la clasificación y elementos de la clotoide, la clotoide permite enlazar un alineamiento recto con otro circular, ya lo hemos dicho, o viceversa. Dos alineamientos rectos o dos alineamientos circulares de igual o contrario sentido. En el primer caso, cuando el enlace entre el alineamiento recto y el curvo se hace con una clotoide, esta recibe el nombre de clotoide simple. Si la curva circular entre las dos clotoides, la de entrada y la salida, se elimina, se tiene una clotoide doble, clotoide de transición total o clotoide de vértice. ¿Cuál sería esa clotoide? La clotoide sería esta que está acá, la última que estamos hablando. Y es una clotoide de vértice. Por lo tanto, nosotros tenemos acá una sucesión de arcos de clotoides en forma tal que su
una sucesión de arcos de curtoide en forma tal que sus curvaturas sean crecientes en el mismo sentido, con tangentes comunes y la misma curvatura en su punto de contacto para cada dos arcos sucesivos en una transición. Cuando dos arcos de círculo de sentido contrario, sin tangente intermedia, se conectan con dos arcos de clotoides revertidas, resulta en clotoides en S o curvas de inflexión. En tanto que si el enlace se hace en dos círculos que se cruzan en el mismo sentido, se tiene una clotoide combinada. Entonces aquí tenemos una recta, una clotoide y un círculo, que es una clotoide simple. Tenemos una clotoide de vértice, que es la que mostramos anteriormente, con dos clotoides continuas. Y tenemos la clotoide en S, que cambia en su punto de inflexión, punto intermedio, que cambia. Fíjense que en este caso, fíjense cómo estas clotoides termina en una curvatura circular más de radio mayor que la del lado derecho, y se pueden hacer diferentes combinaciones. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Entonces, allí se ve la destreza del ingeniero de ocupar mayor o menor espacio y darle solución al recorrido y continuidad de la vialidad. Tenemos también, en este caso, una clotoide combinada. Y por último, ya para terminar, tenemos aquí cuáles son los elementos de la clotoide. Y en una clotoide hay que distinguir los siguientes elementos, los cuales se señalan en la figura siguiente. Entonces acá podemos ver cómo lo primero que nosotros tenemos acá en la clotoide es un punto de intersección, que es una deflexión de los dos alineamientos. Y en base a esta deflexión vamos a tener un valor de esta curvatura, ¿está bien? Y que ya no es como en las curvaturas circulares, porque en las curvas circulares este valor del ángulo tenía que ver con el punto de entrada y con el punto de salida. Sin embargo, acá nosotros vemos cómo tenemos una serie bastante grande, pero finita, de todos los valores que conforman esta curva. Primero tenemos el valor TE. ¿Qué es ese valor TE? Es el punto común de tangencia y la curva espiral. O sea, la alineación y la curva espiral. Y va a ser desde el punto de intersección de las dos alineaciones a una distancia TE. Luego vamos a tener el punto XC, que es donde termina esa espiral. Vamos a tener el punto K, a ver, que es una coordenada del punto de comienzo de la curvatura circular. O sea, hay una serie de componentes que me definen cada punto exacto en la cual yo voy a trazar mi curva con el radio correspondiente y donde voy a terminar esa curvatura y voy a comenzar la otra con el siguiente radio. Entonces, tengo con estas ecuaciones, que no se las he dado, se las mandaré por correo, para determinar cuáles son cada una de estas
ecuaciones. No tengo que determinarla yo, ya la tengo definida. Solamente utilizar la fórmula y sustituir los valores. Yo, como ingeniero, siempre trato de saber de dónde sale cada una de esas fórmulas para tener el conocimiento de ellas. Por qué tienen esa configuración, esos componentes que las integran? Pero para el cálculo solamente me basta saber cuáles son sus fórmulas y hacerme o usar el programa oficial que se usa, como el Civil 3D, o si no, hacerme una hoja de cálculo con Excel, con cualquier otro programa que me permita determinar esos valores y estar consciente de que son los establecidos. Yo puedo tener unos datos de entrada y de salida y comprobar que cada uno de esos puntos corresponda a un valor y graficarlo en AutoCAD. Ok, entonces fíjense bien, aquí me dan diferentes distancias, diferentes... Fíjense bien que aquí yo tengo una alineación. Luego, en esa alineación, yo tengo un punto de tangencia, entre esas dos curvaturas, que es la clotoide y la curva circular, donde se me produce una tangente y esa tangente va a tener una distancia conocida y va a tener también, fíjense, yo tengo, por ejemplo, para hacer esta curvatura, yo tengo el punto de intersección conocido y me calculo T. Coloco mi punto de entrada y mi punto de salida. Luego calculo mi TL, y en ese TL también calculo el ángulo, a ver, creo que es el ángulo de deflexión entre la tangente en los extremos de las curvas espirales, que es este. Calculo ese ángulo, tengo este punto, giro ese ángulo, lo trazo y ya sé que en esa distancia XC perpendicular a la alineación voy a tener el punto de intersección entre la clotoide y la circular, y además es donde va a terminar mi, disculpen, que esto me lo, tengo aquí un perrito que me está tocando el teclado. Entonces tengo acá la distancia donde va a ocurrir el punto de intersección, donde termina la clotoide, tengo el ángulo, tengo la longitud, y a partir de ese punto, de manera simétrica, calculo el lado anterior y tengo mi curvatura y mi trazado. No es tan difícil, solamente hay que practicar y tener experiencia en hacer varios ejercicios para tener cierta agilidad y poder realizar este tipo de curvas. Ahí, a la hora de realizar, adquirimos cierta destreza y cualquier curva que nos ponga la podemos hacer con facilidad. Ok, hasta acá tengo la presentación por el día de hoy. Ya me faltaría, fíjense, a Ingeniero, ver, díganme. una cosa que me estoy dando cuenta de este tipo de curvas, ya revisé qué libro era, es el de Jacob Casiente, el que tiene estas curvas contra curvas y también estas Ah, curvas en espiral seguidas. Ahora, el problema que le veo a eso es la transición de los peraltes, porque si yo tengo sí, una espiral, luego una curva de circular, luego otra espiral, ¿cómo transiciono los peraltes? Y de hecho, Jacob Casiente también no explica eso, o sea, claro, da la parte no, de peraltes, incluso sí, tiene para peraltes, para calcular peraltes cuando se tienen vehículos pesados, pero sí. no da una razón de cómo resolver la transición de los peraltes
en ese tipo de transiciones de espiral De a espirales, circular, a sí. espiral. Sí, entonces ese le veo la dificultad. Incluso creo que el Civil no deja hacer ese tipo de cosas, porque el Civil, para poder dibujar en el Civil CAD una espiral, le da la opción de poner la longitud mínima circular. Y si tengo una longitud mínima cero, no me deja dibujar las espirales, Las espirales, sí. Sí, es verdad. precisamente por la transición del peralte. Entonces, es inconveniente, yo les veo a ese tipo de, Ah, de, digamos, de sí, dibujos, de formas de armar las curvas. sí, es un poquito complicado porque, a ver, fíjese, sí hay maneras de hacerla, pero es un poquito complicado. Me imagino que sí, voy a buscar en, a ver, en alguna bibliografía, a ver qué me habla de esa transición y para la próxima clase, que espero que sea el viernes, le voy a dar respuesta a eso. ¿Está Ahora, bien? Permítame, ¿dónde le dígame, podría haber utilidad a eso? Es tal vez solo en pistas de carreras, en porque pistas de ahí no carrera, se sí. necesita peraltes. Entonces, como no se Sí, necesita peraltes, incluso usted ve las pistas de la Fórmula Uno tienen unas curvas bien rarísimas, seguidas de espirales y sí, circulares una tras de otra. Entonces, yo le veo que eso podría funcionar solo en ese caso, porque querer hacerlo para una vía donde se necesita generar peraltes para seguridad, difícil. sí, sí. A ver, hay maneras de hacerlo, ¿no? Yo me imagino que, este, fíjese bien, si lo hacemos, imagínese usted una vía del tren formada por por dos rieles, por dos rieles, como son ellas formadas. Cómo haría si usted va de manera recta y luego tiene que cruzar al lado izquierdo y cruza al lado derecho? ¿Está bien? Que en las vías férreas las clotoides son bastante utilizadas porque Sí, o sea, en son curvaturas muy abiertas, ¿sabes? Tienen que ser, no pueden ser muy cerradas, no pueden porque si ser no, cerradas, claro. Pero, o sea, sí, las que son en S, yo no le veo problema. Incluso la ovoide no le veo problema porque es círculo, espiral, espiral, círculo. O sea, se llega mejor dicho, se puede hacer que el peralte se transicione. En las que le sí, veo complicado es en esta que, por ejemplo, tenía espiral y otra espiral. O si no, espiral, sí, círculo, espiral y otra vez círculo. Porque si yo ya parto con un peralte del círculo, necesito generar una transición. Entonces, la sí, transición ya se empezaría a generar en la primera espiral. Pero yo luego vuelvo a tener otra circular, ¿verdad? Entonces, sí, ese peralte que ya se estaba generando, que ya estaba terminando de generarse en la primera espiral, tendría que volver a generarse en la circular para volver a generar otra transición en la siguiente espiral. En esas les veo sí, complicadas, pero en las S no le veo complicada tampoco en la ovoide, porque sí se puede no, sí se transicionar puede, completamente. exacto. Bueno, pero fíjese bien, deme el día de mañana para el viernes responderle esa pregunta. ¿Le parece? Sí, sí, está bien. Igual, o sea, está interesante Sí, conocer ese tipo sí, de formas de conectarles. Solo los peraltes están un poco complicados. El viernes es ya la última clase, ¿verdad, ingeniero? sí, creo que sí es la última clase. Voy a ponerme en contacto con la gente de la coordinación y voy a revisar cómo es que la programación que tenemos, porque ya deberíamos estar ya casi culminando. ¿Está bien? Ya, ¿qué vamos a ver el viernes? Disculpe, ingeniero. El viernes vamos a ver lo del programa, usted me va a ayudar, si Dios quiere, y dejamos claro la manera de utilizar el programa. ¿Le parece? Ya no hay ¿Sí? problema. Ahora, el trabajo que le envié, ese es el único trabajo que vamos a hacer o No, ya, falta otro, falta otro. A ver, ya ahorita se lo voy a mandar. Déjenme terminar acá, hacer un descansito y se lo estoy enviando. ¿Está bien? Ya le ya, dije, tienen desde hoy, si Dios quiere, hasta el viernes de la semana que viene para entregármelo, para que y lo hagan.
Sí, ya usted Y me mandó algo de lo que está, este, ¿cómo es que? Programado, ¿sí? Que son las curvas. Los los tres demás, ejercicios, sí, los demás ya, creo que no lo han hecho, pero se los voy a mandar a ellos para que los hagan, pues, ya, ¿sí? ok. ¿Cuánto valen esos ejercicios, ingeniero? Disculpe. Esos ejercicios, fíjense bien, acá mi tipo de evaluación es asistencia. Ya. ¿Qué más? La asistencia, usted interviene bastante. Los otros no les voy a aplicar esa condición porque, bueno, a lo mejor tienen cierta timidez o, bueno, de la razón que sea, no intervienen mucho. Pero sí, la asistencia es una parte que no es mucha. Tampoco lo voy a castigar por la asistencia. Yo sé que a veces estamos ocupados y se nos presentan problemas, eso es normal. Pero en la evaluación le corregiré la manera de presentarlo, la manera como lo calcula, eh, varios factores allí. De todas maneras, tampoco los maltrato mucho porque, fíjense bien, si bien es cierto que estamos haciendo acá una, un diplomado o una maestría, ¿qué es? ¿Esto es un diplomado o es una maestría? Un diplomado, ¿no? Diplomado. Un diplomado, sí. Entonces, fíjense bien, si usted está haciendo esto es porque le interesa por alguna razón. Quizás acá todo lo que demos no es suficiente para aprender, pero sí tenemos una cierta idea. Y está en cada uno de ustedes investigar, porque de eso se trata, de investigar, indagar, escuchar al otro, saber de qué está hablando y formarme, porque cuando uno sale de la universidad, uno sale a la calle y no sabe nada. Y a eso que has visto 5 años de carrera y tienes todas las herramientas. Te han soltado a la calle con un maletín de herramientas y no sabes qué hacer. Pero cuando se te van presentando los inconvenientes, usted va sacando cada una de esas herramientas y las va poniendo a funcionar. Y al final, esa persona que salió de una universidad y pensaba que no sabía nada, sabía mucho. ¿Está bien? Entonces, acá tienen su asistencia, tienen su evaluación y Los ejercicios que los enviamos ejercicios y ¿cuál sería la última nota? ¿Cuál sería la que la, falta? no, la nota es la que nos le he mandado, que es el cálculo de la alineación, pues por la, por por la topografía, ¿sabes? Ah, ya. Ese, sí, Ese sí, sería la última nota, entonces, hacer sí, esa sí, alineación. esa Ya. alineación. ¿Está bien? ¿Y cuándo nos va a enviar la nube de puntos, ingeniero? Oh, ahorita se la envío. Oye, Ya, déjenme descansar un ratico. Atiendo aquí al perrito que ya me tumbó un vaso por aquí, me sacó el ya, mouse. no hay problema. Sí. O sea, todo Y eso hay que presentar hasta el próximo viernes. hasta el próximo viernes. ¿Está bien? Ya, Con ya. O sea, calma. los Sí. ejercicios y esto Y de la alineación. sí, Entonces, sí exacto. puede enviarnos antes del Sí. feriado para poder aprovechar el feriado para eso, porque Déjenme después es mandar. complicado. Sí, ahorita se lo mando, ahorita se lo mando. Déjenme, entonces concluir aquí y mandarle la información para que lo haga. Cualquier duda que tenga, cualquier problema, cualquier inconveniente, escríbanme, yo les respondo con bastante gusto y resolvemos las dudas. ¿Está claro? Ok, ¿Sí? y el viernes terminamos entonces clase. Y el viernes, si Dios quiere, terminamos. Y el ¿Está lunes bien? empezaríamos el último módulo, ¿verdad? El problema es que estamos Eh, bastante atrasados, por eso. sí, voy a hablar con la coordinación para ver qué me dice. ¿Oyeron? Ya. Sí, el Sí, último módulo me interesa bastante porque no es, creo que es un poco más sobre, no me acuerdo bien, pero creo que era sobre planillajes o algo así, no sé, pero eso me interesa porque en la universidad no es que se ve mucho eso, entonces sí quisiera claro. prestar atención al último módulo. Tenía Está anotado bien. por ahí.
y no lo muy bien, encuentro. muy bien. No lo he visto, no lo he visto, pero bueno, ellos me dirán. ¿Está Ya, claro? sí, y si es Sí. como empezar el lunes con el último módulo, mejor para que ya que nos quede solo abril para terminar el diplomado, ¿no? Sí, fíjese, Nicolás, vea, si ellos me dan respuesta esta semana, a mí me da tiempo de preparar la clase y dársela al lunes. Ya, Si ellos se tardan me dan la información la semana que viene, ya sería imposible para mí empezar el lunes, ¿sabes? ok, Porque de verdad que preparar una clase, sí la hago a tiempo, pero el problema es que tiene tanta información que ¿qué les pongo para que sea agradable la clase? Porque sí, yo sé que una clase así como las estamos viendo, que, que es una solución académica a, a muchas personas que viven en distintas partes del planeta, poder obtener un título de cualquier disciplina, ¿sabes? Entonces, bueno, esperaremos que me dicen ellos, yo les estoy avisando, les voy a decir, mire, soy yo el que le va a dar el módulo, va a ser otra persona, vamos a empezar el miércoles, vamos a empezar el lunes, todo eso dependiendo, no sé, como ya estamos en la temporada, si me respondan. De todas maneras, voy a intentar mañana temprano mandarle la información para que ellos ¿cómo es que me respondan? ¿Está ya, bien? ya no hay Sí. problema. Sí, y Ok. mientras más pronto haya cómo empezar, claro, o sea, si Sí. es que no es la próxima semana y es la siguiente de la siguiente, no hay problema, pero mientras más pronto sea, mejor para poder terminar Sí, ya con el lo diplomado. entiendo, lo entiendo, lo entiendo, sí. Está bien. Ya, listo, Fíjense que ingeniero, entonces, hoy, sí, o sea, tenía que darle la clase, pero tampoco ve, hay personas que, fíjense, estamos en Semana Santa. El problema de la Semana Santa es, yo estoy de vacaciones desde el viernes pasado, porque aquí en la universidad se da la semana completa, se da carnaval, se da Semana Santa completa. Entonces, yo estoy de vacaciones, yo no salí de mi casa. Aquí donde yo vivo, hay mar, pero yo no voy mucho al mar tampoco. Entonces, estoy descansando y para mí es un placer darle clase a ustedes y además estoy relajado. Pero el problema es que hay unos que no pueden asistir y por eso le hice la pregunta. Como fueron tres y ustedes están presentes ahorita, están presentes, ¿cuántos están? Eh, ahorita están cuatro, creo que habían más, creo que habían como cuatro conmigo. Creo que estaba Daniela, a ver, Daniela, Pablo, Rembert se salió, está Nicolás, no sé quién más estaba. Creo que estaba, no sé si Catherine estaba, no sé si la vieron, pero aquí creo que está, sí Nicolás. estaba, sí. Igual, Sí, como ellos justificaron por que no pueden por la Semana sí, Santa, yo creo que no, no, o sea, no tendrían falta, ¿no? no tienen falta, no tienen falta. Ellos es más, pensaba darle esta clase, pero el sábado todavía están ¿cómo es que? De festividad, ¿sabes? Entonces, además, yo también voy a la iglesia y hago ¿cómo es que? Mi, mi cumplimiento con estos días de regocijo y tranquilidad en la casa. Entonces, bueno, pero no, por mí no hay problema. Si hay que dar una clase el domingo, yo la doy. Y si hay que dar una o dos clases de más, yo la doy. No, por mí no hay problema. El problema es que, ¿cómo es que tienen que estar dispuestos? ¿Está bien? Por eso es que cuando he faltado a clase no les he dicho, vamos a darle el sábado, vamos a darle, porque ustedes tienen esos días para descansar. Pero Ok. de todas maneras, Igual bueno, sábado, domingo a mí se me complica porque no sí, puedo los sábados, pero igual si es que hay que dar yo, aunque sea ver los videos después, no hay problema. Eso no hay sí, problema. Entonces, claro, queda pendiente la nube de puntos para poder hacer el último trabajo y estamos sí. a las órdenes para hacer. Ok, sí, para hacer el del viernes, para que me ayude un poquito, porque usted se ve que maneja mejor el
programa ese. Aquí quería ponerle una imagen, pero no sé cómo hacerlo. De todas maneras, bueno, después se la muestro la semana que viene. Lo que pasa es que no se puede mezclar una cosita con la otra. Pero en la parte de las montañas rusas se ve perfectamente esa transición de la clotoide a la curva, una curva invertida ahí que hacen ellos, pues. ¿Está bien? Ok, entonces, bueno, ya para terminar, voy a pasar la votación. Me la exige aquí la coordinación y finalizamos por el día de hoy. ¿Está bien? Ahí está. Yo me voy a despedir porque voy a ir a adelantar unas cositas para enviarle la acción, que la vayan realizando y nos vemos el próximo viernes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Un Silvia. placer haber atendido. Entonces, para el día viernes, para dar culminación a este diplomado y a ver si comenzamos el otro la próxima semana. Que tengan feliz noche.